Jesucristo, el Cordero de Dios, fue el título de la reflexión anterior. En ella consideramos que el Señor Jesús no celebró la Pascua con algún cordero común de sacrificio, sino que Él mismo fue el Cordero de Dios, que es muerto precisamente a la hora apropiada. Esta reflexión lleva por título Jesucristo crucificado. En Mateo 26, versículos 1 y 2, dice: Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesucristo crucificado. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra crucificar. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en Juan 18:31, que dice así: Entonces les dijo Pilato: Tómenle ustedes y júzguenlo según su ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pensemos en esto. ¿Cuál era entonces el propósito de ellos? Dar muerte a Jesús por manos de los romanos, por supuesto. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra, el verbo crucificar, aparece 51 veces. Las 3 primeras fueron dichas por el Señor Jesús antes de padecer. Esas se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, 23 y 26. Leamos entonces nuevamente 26, 1 y 2. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos: Como ustedes saben, dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor Jesús fue clavado en la cruz a la hora tercera, que son las 9 de la mañana de nuestro horario, y murió a la hora novena, que son las 3 de la tarde, también en nuestro horario, a la hora del sacrificio del Cordero Pascual en el templo. Su muerte y el sacrificio de los corderos coincidieron. También usted ha escuchado la expresión la pasión del Señor Jesucristo, y quiero que consideremos a qué se refiere esta expresión. La pasión del Señor Jesucristo es el periodo que va desde su oración en el huerto de Getsemaní hasta su muerte en la cruz. Es una prueba del amor de Dios por los hombres, el perdón de sus pecados y la salvación de todos aquellos que arrepentidos se vuelven a Él. Veamos entonces qué pasó, cuáles fueron los sucesos en la pasión del Señor Jesucristo. La oración en Getsemaní, la traición de Judas Iscariote, la negación de Pedro, juicios, golpes, burlas y sufrimiento, y la crucifixión. Tomemos solamente algunos de ellos. La oración en Getsemaní. En Lucas 22:42 vemos que el Señor Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan con él. Se aparta de ellos y, puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Trataba Cristo de abandonar su misión? La copa a la que se refería era la agonía terrible que tenía que enfrentar, pero el Señor reafirmó su decisión de hacer la voluntad de Dios. Otro suceso fue el juicio ante Pilato. Pilato quiso liberar a Jesús, pero la multitud a grandes voces demandó su muerte. Leamos algunos versículos. Juan 18:38. Pilato les dijo a los judíos: No hallo en él ningún delito. Mateo 27, versículos 22 al 23. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Y entonces tenemos Jesús o Barrabás. La multitud pide que sea liberado Barrabás y exige la crucifixión de Jesús. Pilato se lava las manos y dice al pueblo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes,
Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto está registrado en Mateo 27, 24 al 25. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Y él, cargando su cruz, salió. Veamos ahora al Señor Jesucristo en la cruz. La multitud llega al Gólgota. Jesús es clavado a la cruz y levantado. Por un lado, se ve la terrible angustia y el dolor de su familia y sus seguidores. Y por otro lado, se ve un ambiente de burlas de los que han exigido su muerte. Pero ¿cuáles fueron las 7 palabras o las 7 expresiones del Señor Jesús en la cruz? De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Lo importante es ¿cuál palabra necesita usted hoy? Escuche. La primera, la palabra de perdón, se encuentra en Lucas 23:34. Y dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son palabras expresadas al momento de ser crucificado. El Señor Jesús pidió al Padre que perdonara a la gente que le daba muerte, líderes judíos, políticos romanos, soldados y espectadores. Y Dios contestó esta oración al abrir el camino de salvación aún para los asesinos de Cristo. Pronto, muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana y miles de judíos respondieron al mensaje de salvación del apóstol Pedro. Nosotros, como pecadores, todos tuvimos parte en la muerte de Cristo, pero Cristo no vino para condenar a nadie, no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. La segunda palabra es la palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. El ladrón pidió que se le recordara: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre vio la gloria venidera de Cristo más allá de la humillación pública por la que estaban pasando. Y aunque Cristo se hallaba bajo los mayores tormentos físicos y próximo a la muerte, tuvo una palabra de consuelo para un hombre moribundo arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra fue una palabra de amor. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, versículos 26 y 27. El Señor Jesús provee para María. Pidió a Juan que se hiciera cargo de María. José quizás ya había fallecido. Juan estaba con él junto a la cruz. Este es un ejemplo de la providencia divina que nos da consuelo suficiente cuando nos es arrebatado lo que antes teníamos. Pero hay un paréntesis aquí que necesitamos expresarlo. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. No dice oscuridad, dice tinieblas. De las 12 hasta las 3 de la tarde. Y no se menciona palabra alguna. La cuarta palabra fue la palabra de dolor espiritual y es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Jesús gritó con fuerza. Esta palabra es testimonio de que él experimentó la separación de Dios como sustituto del pecador. Esta es la mayor tristeza, angustia y dolor que siente. Aquí vemos al Hijo de Dios llevando el pecado del mundo. La quinta palabra es una palabra de dolor físico. Tengo sed. Juan 19:28. La sed es una de las más duras agonías de la crucifixión. La sed intensa y la deshidratación por la tremenda pérdida de sangre. Jesús no estaba fingiendo que estaba en la cruz y no tenía dolor. El Señor Jesús experimentó todos los dolores de la crucifixión. La sexta palabra es una palabra de victoria y es esta: consumado es. Juan 19:30.
La palabra consumado se traduce como cancelado. Había terminado la agonía de Jesús. En la cruz, Cristo llevó el castigo por el pecado y ha abierto el camino de salvación para todos. La séptima palabra es una palabra de pertenencia y entrega. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí juntamos Lucas 23:46 y Juan 19:30. Leímos Jesús inclinando la cabeza. Los seres humanos inclinan la cabeza después de morir. La muerte no le pide permiso a nadie. El Señor Jesús no murió debido a un lento agotamiento, sino a un gran clamor. Con un gran clamor, Cristo entregó su vida voluntariamente y se encomendó al Padre. Pero, ¿qué pasó después de estas palabras? Hubo sucesos milagrosos. Voy a mencionar solo 2. El Señor Jesús es horadado. Cuando llegaron a Jesús, los soldados, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas. Y una nota aquí: ni un hueso se rompía de los corderos sacrificados, según Éxodo 12:46 y Números 9:12. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si en el Pentateuco ordenaba que a ese Cordero Pascual no le quebraran las piernas, tampoco al Señor Jesús le quebraron las piernas. Y sigue diciendo el Evangelio: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús murió literalmente, puesto que la sangre estaba mezclada con agua. Esto es Juan 19:34. Y veamos otra señal, otro acontecimiento milagroso que se encuentra en Marcos 15 del 37 al 39. Leamos. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El velo no permitía la entrada a la presencia de Dios. Al lugar santísimo ninguno podía entrar, ni aun el sumo sacerdote, quien solo entraba una vez al año, en el gran día de la expiación. Él llevaba la sangre de la expiación en sus manos y la rociaba hacia la cubierta 7 veces. Esto está en Levítico 16:14. ¿Por qué hacía esto? Para dar a entender que la entrada para los pecadores, o así era el propósito de Dios, porque posiblemente el sumo sacerdote no entendía exactamente este gran significado. Entonces, con esto se nos daba a entender que la entrada para los pecadores a un Dios santo se obtiene solo por la sangre de la expiación. Y volvemos al velo. El velo se rasgó de arriba abajo, como por una mano invisible. Ese es un comentario. O por un poder sobrenatural. Era precisamente la hora del sacrificio vespertino. Por la muerte de Cristo, el acceso a la presencia de Dios quedaba completamente abierto. En Hebreos 4:16 dice más sobre esto. Quiere decir que podemos acercarnos a la misma presencia de Dios con nuestros pecados, con nuestras necesidades, con todo aquello que necesitemos, pedir su ayuda, solicitárselo, y tenemos, por la muerte de Cristo, el acceso libre y abierto a la presencia de Dios. Judíos y gentiles quedaban unidos en un mismo plan de salvación. Cristo, al morir, tomó en sus manos la ley y la clavó en la cruz. Así dice Colosenses 2:14. Murió para dar salvación y vida eterna a su iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Vayamos entonces a una aplicación y a una
Conclusión. Perdón. Una prueba de la corrupción del corazón humano es el hecho de que las personas se complacen en la violencia, la sangre y la muerte. En el Gólgota se burlaban y contemplaban a Cristo morir de una manera horrible. En la actualidad hay millones de niños, jóvenes y adultos que se entretienen viendo el dolor humano en la televisión y los medios de comunicación. Es responsabilidad de los padres cuidarse ellos mismos y cuidar a sus familias de todas las influencias que insensibilizan al dolor de la humanidad. Y concluyamos. Quiero expresarles que anhelamos con todo el corazón que este mensaje llegue a ustedes, penetre a su corazón y se vuelva a Dios con un corazón arrepentido. Y quiero terminar leyendo Hechos 2, versículos 36 al 38 de la Nueva Traducción Viviente. Es una prédica del apóstol Pedro. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Quiere que hagamos una oración? Usted derrame su corazón delante del Señor, ponga sus peticiones delante de Él y solamente sigamos o vamos a hacer esta oración al mismo tiempo. Gracias, bendito Padre Celestial. Hemos escuchado tu palabra y la hemos recibido en nuestro corazón. Gracias porque hemos encontrado en ella las respuestas que necesitamos, sabiendo que responderás a nuestros ruegos conforme a tu gracia y misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán.